Ok, buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio, un espacio en que vamos a compartir un programa que hemos venido desarrollando de la mano de Compensar, 10X, y vamos a contar un poco de lo que es el mundo del desarrollo de nuevos negocios y cómo llevarlo al siguiente nivel. Antes de comenzar de lleno, por favor, quisiera que en el chat me escribieran si tenían buen audio, buen video. Recuerden que por aquí pueden chatear. Yo voy a estar mirando a veces de raticos por acá, por este lado. Quiero verificar que me estén oyendo bien. Ok, perfecto. Listo, excelente. Entonces, veo que por aquí nos están escribiendo. Muy atentos porque en el transcurso de la presentación vamos a hacer una pregunta muy rápida y queremos darles como un beneficio a las primeras 2, 3 empresas que nos respondan la pregunta. Entonces, vamos a estar en el chat. Igual yo voy a estar mirando. Si tienen preguntas, siéntanse en libertad de opinar aquí. Yo voy a estar revisando de momento. Entonces, permítanme presentarme. Tienen mis datos. Felipe Restrepo, soy gerente de 10X. 10X es una firma ya vamos a cumplir 10 años en el mercado. Y sobre todo los últimos 5 o 6 años hemos venido desarrollando y acompañando a empresas de todo el país con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, empresas grandes, empresas medianas, en el desarrollo de nuevos negocios, en el fortalecimiento de capacidades, en el desarrollo de nuevos negocios, que al final del día no es más que mecanismos de crecimiento empresarial y de desarrollo empresarial. Y para, digamos que adentrarnos en este tema del desarrollo de nuevos negocios y uno por qué se mete en esto, si de por sí el negocio actual es exigente, se consume todo el tiempo las personas, normalmente nuestro talento humano está 100% concentrado en la operación del negocio y ahora se vienen con este tema de que hay que desarrollar nuevos negocios. Entonces, una de las primeras reflexiones que los voy a estar por aquí viendo y quiera que me contestaran. ¿Cuál es el deseo de los accionistas y de los fundadores cuando crean una organización? Año a año, ¿qué es lo que pretenden los fundadores o los accionistas? O sea, este es un tema de encuadre estratégico muy de altísimo nivel. Correcto. Crecer, rentabilidad, muy bien. Bien, crecimiento, estabilidad, sostenibilidad, que normalmente te la van a evaluar con qué tanto está creciendo la organización, qué tantas utilidades me estás entregando. Y todos los años, pues los accionistas o los fundadores van a tener una presión sobre la gerencia, sobre la dirección, de qué tanto crecimos, qué tanta rentabilidad, cuánta rentabilidad me estás dando neto, cuánta rentabilidad a nivel de proporción con respecto a los ingresos. O sea, normalmente van a ser las preguntas que vamos a vivir por parte de los accionistas, pero es bueno ir reflexionando que las organizaciones no son estáticas, ¿correcto, Ileana? Sostenibilidad. Y las organizaciones no son estáticas. Depende del momento de vida de la organización, hay presiones distintas y hay enfoques estratégicos distintos. Y aquí voy a meterme esto es un concepto sencillo, pero a su vez es potente. Curva S. Todas las organizaciones, esto es ciclo de vida, todo tiene una fase de crecimiento, luego crecimiento, luego llega por allá madurez y luego pasa el declive. Todas las organizaciones pasamos por esas etapas, unas más rápido, otras más lento, e inclusive la industria también tiene esas etapas. ¿Por qué es relevante mirar esto? No todo el tiempo o dependiendo del momento organizacional, tampoco es que uno tenga que estar haciendo nuevos negocios todo el tiempo. Hay señales que te empiezan a indicar como líder organizacional o como responsable del crecimiento organizacional que es bueno ir dando un paso más allá y empezar la búsqueda de nuevos negocios, nuevas fuentes de ingreso, un proceso de crecimiento. Y miremos entonces la curva. Normalmente, siempre las organizaciones empiezan en una etapa muy incipiente, son pequeñas, empiezan a hacer ventas, a ofrecer algunos servicios y normalmente empiezan a tener cierto éxito y empieza su proceso de crecimiento. Características del proceso de crecimiento o esa fase de crecimiento que es la curva que está ahí arriba, casi siempre uno crece a 2 dígitos. Crece al 20, 25, 18, 30, 50. Hay organizaciones creciendo, inclusive llegan hasta 3 dígitos.
Pero esa es una fase muy bonita, pues porque uno está, digamos, que en todo su esplendor, apenas está entrando normalmente al mercado, está capitalizando oportunidades de mercado. Esa es una etapa donde usualmente uno no vende, sino que le compran. Casualmente en esas etapas casi siempre tenemos dificultad para cumplirle a los clientes porque antes estamos con la operación congestionada. En esas etapas, cuando hay un alto crecimiento, las organizaciones normalmente sacrificamos la eficiencia por la efectividad. Es decir, si tú estás creciendo demasiado y el mercado te está comprando, tú no te detienes a ver si todo se está haciendo de la manera más eficiente posible, si estamos gastando lo menos posible. Casi siempre en esas fases el foco es salga, venda, coja mercado, gane posición de mercado y acelere ese proceso como de acomodarse en el mercado. Con el tiempo, esos crecimientos de 2 dígitos empiezan a verse reducidos. ¿Listo? Es muy normal que esto se empiece a ir reduciendo y en la medida que la organización o va creciendo, va pasando el tiempo o la industria se consolida, se empieza a sentir una presión de que ya no crecemos a 2 dígitos. Ahora estamos creciendo a 14 y cada vez se nos va pegando al 10, se nos va pegando al 8 y empezamos a bajar a 1 dígito. ¿Y qué dicen los accionistas? Cuando usted lleva varios años dándole rentabilidades del 20, 25, crecimientos del 20, 25, ¿qué dicen los accionistas cuando empieza esta reducción de la tasa de crecimiento? Si han tenido la oportunidad. A ver, yo los leo ahí. ¿Qué le dice un accionista cuando uno este año le explica, no pudimos crecer al 20, crecimos al 8, al 9? Son comprensivos, totalmente, ¿cierto? Lo estoy viendo por aquí. ¿Qué les dicen los accionistas que es? Innovemos, ok, muy bien, innovemos. Al final, ¿qué les están diciendo detrás? Súper comprensivos porque ustedes van y le explican, correcto, hay que encontrar nuevas maneras de hacer las cosas. Las juntas, los accionistas tienden a ser pues despiadados. Al final del día ellos lo que quieren con su capital es un crecimiento del capital. Y si tú no le das una tasa de crecimiento importante, generemos otros productos, correcto. Empieza la presión de dame más, dame crecimiento, dame cosas nuevas. Vuelva y refresques. Es decir, cuando tienes esa curva S y ya estás empezando a llegar a la parte superior, donde ya no creces tan rápido, les empiezan a decir, haga algo nuevo. ¿Para qué? Para que usted como que vuelva y baje en la curva. Miren que aquí se conecta mucho, correcto, por aquí se conecta mucho el tema de encontrar nuevos espacios de crecimiento. O sea, vuelva y bajes en la curva a una fase de alto crecimiento, bien sea con un nuevo producto, vea con nuevas tecnologías, busque nuevos mercados, como lo están diciendo aquí en el chat. Pero entonces te presionan para que no, yo no sé, yo no le voy a aceptar la teoría de la curva S, que me vas a explicar que la macroeconomía explica que cuando llegas a saturaciones de mercado los crecimientos se reducen, es absolutamente normal. Normalmente no va a pasar eso, les van a seguir presionando para que, y que sigue, y nuevos crecimientos. Algo extra, y quisiera que miraran esta línea azulita. ¿Qué creen ustedes que es esa línea azul? Tenemos la curva S y tenemos una línea azulita. ¿A qué asocian ustedes esa línea azulita? ¿Qué estará explicando? Vamos a ver más o menos el gráfico. Miren que cuando estamos en etapa emergente es muy alta, por allá cuando estamos en crecimiento se cruza y luego empieza a bajar. Vamos a ver. A ver, por aquí, caída del producto, ciclo de vida del producto, demanda, denme más. A ver, yo veo. A ver qué más se les ocurre. Esa curva azulita explica algo muy particular que pasa en las organizaciones dependiendo del momento. Demanda, no. Inclusive la demanda en algunos momentos puede subir. Vamos a ver qué más nos dicen. Esa curva azulita. Asócienlo con lo que le damos a los accionistas. No hay más crecimiento. Va por ahí, pero pasa algo muy particular. Correcto, la rentabilidad. Y eso es lo que normalmente pasa en los negocios. Cuando estás en etapas de crecimiento, significa que tienes algo que el mercado valora, que de cierta manera lo recibe novedoso, y lo que es nuevo uno lo cobra caro. Lo que uno cobra caro técnicamente tiene márgenes muy altos. Cuando el negocio empieza a dar plata, y ustedes ven que empiezan a dar rentabilidades interesantes a crecer, inmediatamente, ¿qué empieza a pasar en la industria? Correcto, empiezan a aparecer competidores. Claro, la plata llama a la plata. Entonces, si tú estás creciendo a tasas grandes, dando altas rentabilidades, empiezan a aparecer y a meterse otros competidores y empieza la competencia y automáticamente, ¿qué empieza a pasar con los precios de sus productos?
por aquí se matan el producto. Exacto, baja. Usted tiene que empezar a bajar los precios. Y llega un punto donde las rentabilidades ya no son altas, empieza a caer el precio de los productos y ahí es donde empieza uno a hacer gárgaras en la organización, como si estábamos creciendo a tasas de tanto, con rentabilidades de tanto, y ya veo que estamos, si bien estamos vendiendo, no estamos creciendo lo mismo que antes y no estamos dando las mismas rentabilidades, absolutamente normal. Normalmente en ese punto de cruce es cuando la organización empieza a meterle presión más que a la eficacia, a la eficiencia. Y en esas fases de cruce es cuando aparecen muchos conceptos, innovación continua. Y es cómo hacemos para mejorar, cómo hacemos las cosas más baratas. Entonces aparecen sistemas de calidad que bien montados son sistemas de optimización y excelencia empresarial. Buscan bajar costos. Perfecto. Ese tipo de innovación es completamente válida. Es más, es obligatoria. Todas las organizaciones deben estar repensando cómo hacer su operación más eficiente, más económica, menor costo, para poder como extender la vida del negocio. Pero por más que eventualmente ustedes bajen los precios y sean óptimos en la rentabilidad, lo que empieza a pasar, como muestra la curva, correcto, muy bien, lo que empieza a pasar con la curva es que eventualmente pues no puedes eliminar los costos y aún así las tasas de crecimiento son pequeñas. Múltiples factores por las tasas de crecimiento. Si ustedes están en organizaciones que están en mercados muy maduros, mercados inclusive oligopólicos, donde encontramos, no sé, 10, 15 empresas que dominan, o 10 empresas que dominan más del 70% de mercado. Ahí ya lo que empieza a pasar es que imagínense que estamos un montón de gigantes metidos en una habitación. Y la única forma de crecer es si yo le quito al otro. Es decir, empezamos la rapiña por el mercado. Cuando hay señales de que tu industria está llegando a estas etapas en las que como que ya nadie sabe hacia dónde crecer, empiezan los procesos de fusiones o adquisiciones entre grandes. Cuando se empiezan a unir grandes y cada vez tratan de ser más grandes, lo único que está pasando es que la única forma de hacer dinero en esa industria es si eres uno de los más grandes para abaratar costos, para ganar por volumen y dar algunas márgenes de crecimiento bajito, utilidades bajitas, pero con unos netos altos. Son señales, ustedes las pueden leer en el ambiente muchas veces y les dicen, y tengo un montón de accionistas diciéndome que tengo que crecer a tasas del 20, del 25, cuando ya la industria no está creciendo a esos niveles. Si ustedes están en mercados que dependen de la tasa de crecimiento poblacional y les dicen crezcamos a tasas del 20, pues la única es que la humanidad creciera a tasas del 20, con tasa de natalidad por encima del 20, lo cual antes al contrario se viene reduciendo. Pues uno empieza a hacer algunos análisis de no puedo crecer más en mi territorio, significa, y me están pidiendo crecer, automáticamente les están diciendo, tenés que crecer en otros terrenos. ¿Por qué es importante esa reflexión? Insisto, si su organización está en etapa de alto crecimiento, no es muy usual meterse en el desarrollo de nuevos negocios. Lo usual es focalizarse fuertemente en su negocio y tratar de coger la mayor posición de mercado. Pero eventualmente vas a tener que empezar a analizar nuevas fuentes de ingreso y es cuando normalmente empezamos a llegar a la curva. Entonces, señales que les dicen en la organización que es bueno ir dando el paso a la búsqueda de nuevos negocios. Y ahora vámonos con otro momento. Vamos a suponer entonces que le entregamos utilidades a los accionistas. ¿Qué hacen los accionistas con las utilidades que sus organizaciones le entregan? ¿Qué se imaginan ustedes que hacen a alguien cuando le llega marzo y le entregan, tenga su plata, esta es su parte de la empresa? ¿Qué hacen con esa plata? Piensen como accionista. ¿Qué hacen ustedes con esa plata? Por acá reinvierte, invertir más, muy bien. Reinvertir, entonces sí, habrá una partecita que se la gastan comprándose lujos, pero realmente reinvierten. ¿Por qué? Porque buscan opciones de crecimiento y sobre todo diversificación, correcto, aquí lo están diciendo. ¿Y por qué diversifican? Uno, ¿por qué debe diversificar sus inversiones? A ver, pues mantener capital muy bien por aquí. ¿Cuál es el objetivo de diversificar? Pasamos una pandemia que mostró que las organizaciones que estaban completamente concentradas en una única fuente de ingresos fueron absolutamente frágiles ante esos movimientos de mercado. Entonces, alguien dice hay que diversificar. ¿Por qué diversificamos? A ver qué se les ocurre por qué un accionista va a querer diversificar o cualquiera de ustedes. Otros ingresos en otros productos, muy bien. La diversificación nos permite distribuir riesgos y de cierta manera los inversionistas lo saben.
Ok, dividen el riesgo. Los inversionistas lo saben. No poner todos los huevos en la misma canasta porque genera una dependencia absoluta de la única fuente de ingresos. Entonces lo que hacen es que cogen su plata y van y la ponen en otro lado. ¿En qué negocio se meten? ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Qué hace Entonces, vamos a decir que van y compran vivienda, ok. Van y compran edificios que porque están rentando, van y se meten en la bolsa de valores de Nueva York que porque las tecnológicas están rentando mucho, van e invierten en cripto. Lo que quiera que ustedes imaginen que ellos están rentando, lo que quiero que se lleven en la mente es que el capital los está poniendo a ustedes a competir a escala global. Cuando ellos tienen las utilidades del negocio y ven que tú estás dando un 4, un 5, un 6% anual, automáticamente el inversionista empieza a pensar, pues yo de tener el dinero aquí, prefiero más bien sacarlo y llevármelo a otra fuente de ingreso que está rentando al año el 15, 20, 30, lo que sea. A ustedes, así no estén compitiendo con Google, con Apple, con las de energía renovable, aunque ustedes no crean que está compitiendo, realmente sus capitales sí están compitiendo. Si ustedes no dan tasas de crecimiento lo suficientemente sostenibles y lo suficientemente rentables, pues los dineros se van a ir a estas bolsas, se van a ir a otros negocios. Esa reflexión es relevante porque muchas veces nos enmarcamos en compararnos de yo con mi industria, yo con el año pasado, y no necesariamente es un buen referente porque el accionista no está mirando solo esto. Entonces, tenemos a unos accionistas que dicen, dame rentabilidades, si tú me das unas utilidades, entonces yo me las llevo para otras opciones de negocio. Les pregunto, ¿y ustedes como directivos, como equipo de la organización, por qué año a año no le proponen nuevos negocios en otros sectores a los mismos accionistas? Es decir, yo entrego utilidades y les digo, ok, como a usted le gusta ir a invertir a otros negocios de otras industrias, le propongo este negocio A, este negocio B, este negocio C. Si usted ya tiene una organización que le está dando fuentes de ingreso y esa misma organización le propone otros nuevos negocios que técnicamente están diversificando, pues lo usual es que sean relativamente nuevos inversionistas de estos nuevos negocios. Es una mirada un poco particular porque no estamos acostumbrados a presentar nuevos negocios a las juntas directivas para que reinviertan las utilidades de ellos. Y aquí miramos algunos aspectos. Cuando nos metemos en el mundo de nuevos negocios, en ningún momento pretendemos desangrar la organización actual para ir a meterla a nuevos negocios. Esa estrategia no es del todo válida, en algunos casos aplica, sobre todo cuando la empresa se está quebrando o la industria va de salida, pero en general el objetivo es presentarle nuevos negocios a los accionistas para que ellos con su dinero inviertan en los nuevos negocios de ustedes. Esto es más o menos como la mirada general, que es un nivel estratégico alto. ¿Por qué en general las organizaciones no proponemos nuevos negocios? Pues porque estamos concentrados en el core. El core es lo que uno conoce como el horizonte 1, es lo que llamaría uno la zona de confort. Y aquí quiero hacer claridad, la zona de confort no es una zona chévere. No estamos diciendo que la zona de confort es relajada, donde todos vivimos felices. La zona de confort es lo que uno conoce. Así sea malo, así sea difícil, pero lo que estamos acostumbrados a operar durante el transcurso del día, para lo que hemos sido entrenados una y otra vez, es la zona de confort. Las organizaciones somos diseñadas y se piensa inclusive desde su estructura para la organización de hoy, no para organizaciones del futuro. Entonces tiene todo el sentido que todos nuestros esfuerzos están focalizados en el core, pues para eso me contrataron. Tengan en cuenta que el manual de funciones que ustedes normalmente tienen proviene de un sistema de procesos que normalmente sale del análisis de qué hace la organización, para quién lo hace, eso se despliega y al final uno contrata a todo el mundo para la organización de hoy, no para las organizaciones del futuro. Entonces, es normal que estemos absolutamente concentrados ahí. En el horizonte 1, esto es más de lo mismo, pero mejor. En el horizonte 1 se hace innovación total. Normalmente se hacen los programas de innovación continua, incremental. En el horizonte 1 se hace mucha innovación rápida, porque interesa la velocidad. Cuando tú ya estás parado en un escenario, no tienes tiempo para filosofar demasiado, sino que ya estás en el escenario, te toca ir trabajando, te toca ir improvisando, te toca ir desarrollando cosas de manera rápida. Ese es el horizonte 1.
Pero las organizaciones empezamos a dar un paso cuando vemos que estamos llegando a esos niveles, que no estamos dando tasas de crecimientos, que mis accionistas quieren crecimientos que ya no provienen de mi industria porque mi industria está saturada, no está creciendo a esas tasas. En muchos casos la industria antes está recogiendo y empezamos a dar pasitos hacia la zona de aprendizaje, que es lo que uno llama el horizonte 2. El horizonte 2 ya es cuando uno empieza a dar unos pasitos y empieza a asomar la cabeza en el vecindario para buscar posibles nuevos negocios. Negocios que me permitan ir un poquitico más allá de los mercados que yo conozco, ofrecer cosas un poquito más distintas de lo que yo conozco. No tienen que ser las cosas absolutamente radicales, pero lo importante, y permítanme ser un poco pragmático con las definiciones de innovación, es que ustedes a nivel interno se lancen a hacer innovación, pero disruptiva para ustedes. Es decir, que ustedes como organización empiecen a hacer cosas que para ustedes son completamente distintas. Significa que a nivel interno ustedes están cambiando y se están lanzando a cosas completamente raras. No significa que tenga usted que inventarse un nuevo negocio de una nueva industria, para nada. El solo hecho de pasar de el negocio actual y entrar al negocio de otros o la industria de otros, para ustedes ya de por sí es innovación. Implica aprender un montón de cosas, implica aprender nuevas reglas de nuevos mercados y a comportarse de manera distinta. Entonces, esos negocios son completamente válidos y generan buena facturación. Entonces, empezamos a dar el pasito hacia el horizonte 2. Y por allá, un poco más lejano, está el horizonte 3, la zona, lo que llamamos la zona mágica. En algunos casos se llama zona de pánico. Ese horizonte 3 es cuando cosas que están muy lejos de lo que nosotros sabemos hacer, pero que pueden ser altamente interesantes. Les voy a poner un caso que parece estar muy lejos, pero ustedes lo pueden traer muy cerca. Si ustedes son un fondo de empleados, si ustedes son una empresa que tiene 500 empleados, 800 empleados, si ustedes de cierta manera están en contacto con una población, digamos, con un nicho muy específico, que pueden ser sus empleados, que pueden ser las familias de sus empleados, que puede ser inclusive su mismo mercado, hoy en día se están desarrollando negocios fintech, con tecnologías digitales, financieras digitales. Lo más seguro en sus organizaciones dirán, pero nosotros, ¿qué vamos a saber de financiero y mucho menos de tecnología? Realmente ahí no está la oportunidad. El hecho de que ustedes tengan contacto con un segmento de mercado y conozcan sus necesidades de manera muy específica, les permite simplemente ir al mercado, adquirir tecnologías fintech. Hoy en día ustedes consiguen tecnologías y se consiguen relativamente simple, casi como plug and play. Yo me quiero inventar un sistema de préstamos automáticos para compra de moto, para arreglo de vivienda, porque conozco que mis empleados, que son muchos cientos, normalmente les gusta invertir en eso y tengo el dinero en el fondo de empleados y la tengo quieta, pero me gustaría meterme en algo mucho más sólido. Hay plataformas en las que tú vas y dices, yo quiero un negocio de tal estilo y simplemente empiezas a ensamblar partes de la aplicación tecnológica y al final creas una plataforma en el back que te permite llegar al mundo fintech. Esa es una forma de ir encontrando nuevos negocios, nuevos espacios. No tienes que saberlo todo, simplemente tienes que tener apetito de negocio y que el negocio sea realmente interesante. Si uno sabe que ese negocio va a crecer, tiene espacios de crecimiento, puede dar rentabilidades altas. Yo miro a las demás que están compitiendo en esa industria y veo que están facturando mucho dinero o que están creciendo a tasas altas y que están dando rentabilidades importantes, significa que ese negocio es bueno. Yo lo puedo plantear y llevo un proceso para acercarme a esas oportunidades de mercado. Listo. Eso implica, tenemos unos accionistas demandando crecimiento, que nos dicen todos los años crezcamos más, tengamos más rentabilidades. Importante, los accionistas nunca nos dicen que le demos rentabilidades del negocio actual. Si usted le da a los accionistas utilidades de este negocio o de otros que usted está desarrollando y le está dando dinero, el accionista nunca se te va a enojar. Él no está preocupado por la fuente de ingresos, sino por la sostenibilidad de la fuente de ingresos y el crecimiento. Cuando ustedes tienen esa presión, empiezan a pensar, ok, venga que la organización todo el tiempo se mueve en el horizonte 1, deberíamos empezar a mirar en el vecindario, que es el horizonte 2, y eventualmente miraremos el horizonte 3. Esto aquí es un día a la vez. Toman esa decisión de mirar y de reconocer que hay horizontes y empiezan también a darse cuenta que en las organizaciones los sistemas de innovación te ponen toda una batería de herramientas, que ese es el lado izquierdo para el horizonte 1.
desarrollo de producto, mejoramiento continuo, en algunos espacios es renovación tecnológica. Tienes una batería de herramientas inmensa en el mundo de la innovación continua. Esa innovación es bellísima, eso hay que hacerlo, eso factura normalmente dentro del mismo periodo contable, uno hace mejoramientos y normalmente se ve en el balance inmediatamente, pero sus márgenes o sus crecimientos le aportan solamente un poquito al negocio actual. Es decir, como que exprimen el limón que ya estamos escurriendo. El reto que tienen ustedes es reconocer que hay todo un universo de exploración y que requieren herramientas para poder aprender a explorar. Una cosa es herramientas para explotar donde estoy, otra cosa son herramientas para explorar nuevos territorios. Esa habilidad de estar con un pedazo del cerebro empresarial puesto en el hoy, utilizando herramientas de hoy para mejorar el hoy, pero a su vez un paquete de herramientas dentro de la organización donde sacamos parte del tiempo para abrir espacios para exploración, permite desarrollar el ambidiestrismo empresarial. No es más que un poquito de presente con un poquito de futuro en la misma jornada laboral, que ahí es donde surge el reto real. El esfuerzo más grande que tienen las organizaciones en estos temas de innovación, de desarrollo de negocio, es que todo el mundo está ocupado el 100% en la operación. Pero no puede haber sostenibilidad sin apuestas de proyecto de futuro. Y los proyectos de futuro no se ejecutan en el futuro. Los proyectos del futuro se ejecutan hoy, al mismo tiempo que estamos ejecutando los proyectos de hoy y al mismo tiempo que estamos atendiendo al cliente y atendiendo el servicio. Todo confluye en el mismo horario, en la misma semana, en las mismas 8 horas, 10, 12, 14. Y la organización empieza a sentir una presión por recursos. Personas que tengo que sacar un poco de la operación para que dediquen parte de su tiempo a explorar. Personas que tienen que seguir en la operación, pero a su vez mejorarla. Y es esa puja de recursos natural. En la medida que la organización y ustedes se lanzan a decir, tenemos que explotar y explorar en simultánea, van a vivir algunas tensiones, pero que son manejables. Hay método para manejar esas tensiones, pero esa tensión transforma a la organización desde el ambidiestrismo. Y aquí les pongo un ejemplo de cosas que tendrían que aprender, desaprender y reaprender. Cuando analizamos proyectos del horizonte 1, del core de negocio, de lo que conocemos, de lo que históricamente hemos venido haciendo, funciona espectacular los planes de negocio rigurosos. Entonces, cuando me presentan el business plan y arman balances, todos resultados y proyectan a 2, 3 años, eso tiene todo el sentido del mundo. Pues claro, como tienen la información, conocen del medio, son capaces de hacer planeación un poco más precisa. En la explotación uno tiende a ser mucho más preciso. Es más, lo usual es que mi jefe sea uno de los que más sabe en la organización. Por eso es que normalmente uno organiza el material y se lo presenta al jefe para que el jefe le diga a uno si está bien o no, porque necesita una visión del más experto. Eso funciona tal cual, así funcionan las organizaciones en el hoy. Miren que tenemos aquí lógica de procesos. Usted sabe que primero es A, luego B, luego C. Se focalizan en el producto porque saben qué producto. Funciona una maravilla los estudios de mercado. Usted sí puede salir a hacer encuestas, análisis y va y se conecta con su mercado porque llevas tanto tiempo que logras interpretarlo y en relación con tu mercado. Pero en el mundo de exploración no funciona nada de esto. Es más, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Pues para explorar, imagínense que ustedes van en un carro, hay neblina, y en la exploración usted prende las exploradoras, a los que alguna le tocó la exploradora, prendes luces y la neblina te deja ver 1 metro más adelante, 2 metros más adelante. ¿Cuál es la única forma de llegar a tu destino? Avanzando un poco despacio, a buen ritmo, sabiendo que solo alcanzas a ver 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, 5 metros. No vas a ser capaz de saber que haya 100 metros. Y no tiene sentido que te esfuerces, pues porque al final es solo especulación, no hay forma de que lo vean. Entonces aparecen los planes en corto. Entonces a ustedes les debe estar, lo más seguro en sus organizaciones, hablando de ágiles, hablando de Scrum, de estos proyectos que se desarrollan en el agilismo, y realmente la filosofía del fondo está en eso, la capacidad de mirar a un corto plazo, ver más o menos hacia dónde vamos, reconocer que no tengo toda la información, avanzo 1 o 2 metros, vuelvo y paro, vuelvo y miro. Los procesos de exploración, los miembros directivos normalmente no están entrenados para ese tipo de herramientas y hay que reeducarlos.
Aquí funcionan los pivots de proyecto. Yo salgo, ensayo, me devuelvo, salgo, ensayo, me devuelvo. No hago proyectos de lado a lado a ver si me dan. Siempre son de corto alcance para ir a ensayar, tocar mercado y volver. Se utilizan series de inversión y esto es muy particular. Cuando estamos en las etapas de exploración, tú nunca pides 1.000 millones de inmediato. Es un ejemplo. Es mejor ir 1000 veces a pedir de a 1 millón. ¿Por qué? Porque cuando tú pides 1.000 millones te piden claridad absoluta. Cuando pides 1 millón te dejan un margen de error. Entonces aparece lo que uno llama series de inversión. Los proyectos no se presentan a 5 años ni a 3, se presentan a 3, 4 meses. Y se piden inversiones para los próximos 3, 4 meses. Si el proyecto cumple las expectativas en esos 3, 4 meses, perfecto, volvemos y pedimos otro poquito de lata y avanzamos de a poquito. En algunas juntas eso no es usual, pero uno va entrenando a los equipos directivos para que aprendan a hacer pequeños desembolsos para ir testeando, ir avanzando, más no los desembolsos clásicos de grandes inversiones asociadas al core. Esto es un ejemplo pequeñito de cómo la organización empieza a desarrollar el ambidiestrismo. Es capaz de tener reuniones para analizar proyectos de presente, es capaz de analizar reuniones para proyectos de solo futuro y reconoce que usa herramientas distintas y formas de análisis distinto. Esto es lo que empieza a pasar en una organización detrás del ambidiestrismo. Y para entrar en esas etapas de exploración, el tema que inclusive nos une en este espacio es el emprendimiento corporativo, que no es más que la búsqueda y el desarrollo permanente de nuevos negocios apalancándose en una organización que ya existe. Y este concepto que lo venimos trabajando fuertemente, las tasas de éxito de estos proyectos tienden a ser mucho más altas que la del emprendimiento joven o el emprendimiento individual. Y es simple. Si ustedes han tenido contacto con emprendedores y ustedes han sabido, este intentó emprender y se quebró o no despegó, ¿qué cosas creen ustedes que hace que un emprendedor rápidamente no logre el éxito en el mercado? Escríbanme aquí en el chat, yo veo, lo más seguro ustedes conocen emprendedores, lo más seguro han estado en contacto con ellos y conocen alguno que se ha quebrado, que no lo ha logrado. Díganme cosas que le dan a uno señales, si no lo logró por esto, no logró por aquello. Bien, soporte económico. Conclusión, no tenía cash ni... Listo, falta de demanda, ok, se inventan productos que no tienen demanda. Entonces se enamoran de producto, muy bien. A ver qué otras cosas por las que se hayan quebrado. No midieron los riesgos, bien. O sea, desconocen por completo el terreno y no tienen ni método ni técnica. Continuidad operativa, esa no me la sé. Amplíamela. Que tienen, no le dan continuidad operativa, listo. Falta de conocimiento, falta de preparación, muy bien. Y les voy a poner otras. No conocen canales, no saben comercializar, no tienen asesores abogados, no tienen contadores, exacto, equipo inadecuado, no tiene amigos. Voy a resumirlo así, no tiene amigos que sepan de negocio. Pero cuando tú te vas a una empresa, las empresas ya tienen todo esto. Si usted necesita una observación de un abogado, normalmente las empresas ya tienen abogados. Necesitas canales de comercialización, normalmente las empresas ya tienen comerciales que te pueden ayudar y te pueden acercar al mercado. Son ingenieros que saben de tecnología, pero no de finanzas, muy bien. O sea, tienen una focalización de conocimientos. En la organización tenemos multiplicidad de conocimientos. Todo lo que le falta al emprendedor, lo tiene la empresa. A veces lo que le falta a la empresa, lo que tiene el emprendedor. Esa capacidad de ambicionar, esa vocación de asumir riesgos, ese ánimo de explorar y de meterse en cosas raras. Las organizaciones son más bien tímidas y como todo lo raro lo van sacando. Y miren aquí cómo esta trampa a veces de la estrategia. Nos piden crecimientos excepcionales y hacen una estrategia. Y te piden que se te ocurran proyectos novedosos, extraños, pero cuando un proyecto es extraño, novedoso, normalmente la estrategia lo rechaza porque está desalineado. Eso es normal porque las estrategias casi siempre se construyen en ambientes donde usted tiene toda la información y con esa información traza una ruta. La mayoría de estrategias no dejan espacio para la innovación disruptiva o para la innovación en nuevos negocios, porque los nuevos negocios, al no estar enfocados en el core, normalmente desvían la organización y entra uno ahí como en una trampa. Eso es algo que normalmente se habla
y con el tiempo se va encontrando que las estrategias deben tener espacio de flexibilidad y de exploración. Me devuelvo entonces, tenemos el emprendimiento corporativo y es juntar la capacidad corporativa con las habilidades del emprendimiento. En las organizaciones se crean son equipos de emprendimiento y se desarrolla esa habilidad dentro de las organizaciones para tener equipos de emprendimiento. El emprendimiento corporativo, ustedes van a ver infinidad de herramientas, unas más conocidas que otras. Voy a hablar de algunas pequeñas. Las fusiones y adquisiciones es una forma de entrar en nuevos negocios. Ustedes ven un negocio supremamente interesante, que está en horizonte 2, horizonte 3 tal vez, lejano de lo que hacemos, pero el negocio está súper chévere, nos llama la atención, simplemente buscan compañías que sean susceptibles de ser compradas, se hace una negociación, se le presenta a los accionistas el caso de inversión y los accionistas lo aprobarán o no. Esa es una forma de emprendimiento corporativo. Hay otra que es el Corporate Venture Capital. Cada herramienta tiene luces y sombras y no son excluyentes. Ustedes pueden tenerlas todas, pero dominarlas implica ciertas reflexiones. Por ejemplo, con el Corporate Venture Capital, que de cierta manera se pone muy de moda dentro de los corporativos, es porque hay en el ambiente que ya todos debemos ser tiburones. Debemos ser un Shark Tank y ponemos plata en la empresa y vamos, escuchamos emprendedores y entonces compramos startups. El solo hecho de que alguien diga compremos startups significa que no conocen nada del mercado de las startups. Tú no compras startups, tú inviertes en startups. Al empresariado colombiano, por ahora, ya ha ido madurando, le cuesta entender que comparta un negocio. Casi siempre el empresariado colombiano pone plata y quiere comprar todo y dejar a todos los demás por fuera. En el caso del emprendimiento, usted tiene que normalmente dejarle un porcentaje alto al emprendedor, porque en las startups tú no compras el negocio, sino que de cierta manera compras al emprendedor. Eso hace un cambio mental complejo, son decisiones y son formas de operar que normalmente las juntas directivas y los accionistas no están preparados, pero eso se entrena nuevamente, como les digo. La otra es que no es solo poner plata y comprar empresas, hay preguntas de fondo. ¿Qué tipo de organizaciones? ¿En qué tipo de negocios? Cuando invirtamos al final en varios años, quiero que sea parte de mi organización o yo me voy a retirar de la empresa. Pero esas son herramientas para hacer emprendimiento corporativo mediante una herramienta que se llama el Corporate Venture Capital. Excubadoras, que serían como desarrolladoras de negocio, pero externas. Ese también es un modelo válido donde yo contrato a un tercero que me desarrolle el negocio porque yo no tengo tiempo. Bien, no hay problema. El tema es que si tú no tienes tiempo para estudiar tu negocio, le tienes que pagar a otro, comprarle su tiempo, su expertise, y al final, pues, te traen tu caso de negocio y ustedes deciden si siguen invirtiendo en él o no y si lo desarrollan o no. Entonces es como contratar el servicio por fuera. Competencia por premios, esa también es muy conocida, entonces las organizaciones llegan y dicen, yo quiero cosas novedosas, entonces hagamos un concurso para que se presenten compañías y buscan un reto en un segmento, en una industria y escuchan y entonces dicen, me encanta ese y la pueden volver proveedora si es un reto interno o en algunos casos pueden volverse inversionistas, es algo un poquito como venture, pero le ponen premios, es otra forma de hacer emprendimiento corporativo. Sin embargo, hay una en la que nosotros hemos venido trabajando fuertemente, le tenemos muchísima fe y muchísimo conocimiento de lo que hay detrás, que lo hemos logrado de manera continuada una y otra vez durante estos años, y es especialmente, que lo venimos desarrollando con Compensar, el intraemprendimiento. Esta es una forma de hacer emprendimiento empresarial, pero apostando por tu talento humano actual. Y reconoce que la organización actual debe retarse a ser ambidiestra, debe retarse a evolucionar en la operación y a su vez explorar nuevos negocios, pero con su gente, apostando por su gente. ¿Para qué sirve esto? Uno, en muchas organizaciones, y nos ha servido bien interesante, es, pues uno no le puede hacer planes de carrera infinitos a todo el mundo. La otra es que si ustedes se dan cuenta y están trabajando con gente joven, normalmente los jóvenes no duran más de 2, 4 años en una organización. Es decir, hay una fuga de capital rápida, entre otras porque los jóvenes, más que apegarse a la organización, se apegan al reto, a sus retos de vida, a sus sueños, a cosas que los reten y tienen que mantener como la adrenalina alta.
Y una de las formas de conservarlos, sobre todo a los que son talentos excepcionales, es ponerle retos enfrente. El desarrollo de nuevos negocios es una forma de sacarle petróleo a tu organización, apostar por el desarrollo de tu talento, y piénsenlo de esta manera. Al final, si ustedes encuentran un buen negocio, un nuevo negocio, y lo han estudiado y lo analizaron, y van a apostar dinero por él, ¿ustedes qué prefieren? ¿Gente completamente nueva con la que nunca se han relacionado, o gente que ya conocen de hace varios años, que han crecido con ustedes y que le van a abrir espacio para que desarrolle un nuevo negocio? Solo por ese hecho, lo usual es que uno apueste por personas conocidas de mi mismo negocio, y eventualmente cuando el negocio crece, pues sacamos personas de mi operación, los mando al nuevo negocio, entre otras porque es mucho más fácil reemplazar, contratar y reentrenar a alguien para un negocio que ya conozco, que ponerme a contratar a alguien de negocios que ni siquiera conozco. Eso tiene unas apuestas interesantes. Luces y sombras, como siempre, como todas las herramientas. Las sombras obviamente va a hacer que te vas a tomar más tiempo, va a haber más estrés organizacional, van a aprender a lidiar con esa tensión, y en algunos casos les puede dar ansiedad. La ventaja es que con los métodos que hemos venido desarrollando, no son métodos infinitos que no sabemos cuándo van a dar resultados. Con compensar, inclusive compensar mismo lo ha hecho, son ciclos con promesas muy claras. Y aquí miren que el desarrollo de nuevos negocios, por favor asócienlo como a gestar un bebé, que tiene un periodo de tiempo de gestación. Pero una particularidad, cuando hablamos de negocios, son bebés que siempre que nacen prematuros. Entonces, toda esa fase de gestarlo, tenerlo en la barriga, y añorar que va para el futuro y que va a ser un buen negocio, es toda la fase de gestación, de maduración. Esas son esas dos primeras fases que ven ustedes aquí, inclusive hasta la tercera, cuando entra como a ese proceso de preincubación. Yo cojo un concepto de negocio, se lo presento a mis inversionistas, que son los mismos accionistas, los mismos directivos de la organización, y me dan el visto bueno y me dicen, excelente, me llama la atención, continúa. En ese momento nace un negocio para incubadora. O sea, se incuban los negocios. Es decir, nace, pero nace como enfermito, como que en cualquier momento nos puede morir. Y como cualquier ser que metas en una incubadora, vas a tener que hacerle un plan para sacarlo de la incubadora. Por eso les decía que todo se hace a través de 3-4 meses, 3-4 meses, 3-4 meses. Pues porque tú no haces un plan larguísimo, porque el riesgo es alto, es corto plazo, tienes que ir aprendiendo rápidamente. Entonces tú haces un plan para sacarlo de incubadora. Entonces, así como a un bebé se le puede hacer un plan para subirlo de peso, a los proyectos también se le hacen planes, se le hacen un plan para ver si legalmente se puede, si la tecnología existe, si aplica, si funciona, si se puede construir, lo que sea. Cada proyecto empieza a entrar en una fase de incubación, y posteriormente cuando sale la incubadora significa que ya puede respirar solito, que si bien es un poquito débil no se nos va a morir en el camino, pasa a un proceso de aceleración. Lo bonito de eso es que ustedes pueden ponerle a eso tiempos como proceso. Toda esa fase inicial, como de esas primeras 2-3 etapas, toma aproximadamente unas 16 semanas. Es toda esa fase inicial. Las otras, en promedio, toman 3-4 meses, pero uno normalmente lo corre por ciclos. Los que estén en el mundo de innovación inmediatamente reconocen lo que uno llama sprints, que son pequeñas carreras para ver qué pasa. Pequeña carrera para ver qué pasa. El programa de emprendimiento corporativo, que es que a través de Compensar y en Alianza con Compensar estamos poniendo a disposición de ustedes, lo que pretende es esa primera fase inicialmente, y es que ustedes se atrevan a gestar un negocio, y cuando lo gesten se lo presentan a los directivos para ver si nos dan el visto bueno de su nacimiento hacia la incubación. Pero muy importante es estar completamente seguros que yo voy a entrar en el día 1 y a las 16 semanas, 18 semanas, voy a comprometerme con mis directivos a presentarle un concepto de negocio. Como siempre, innovación siempre será un negocio de volumen. Lo importante es hacer varias apuestas, entonces apuntarle a 1, a 2, a 3, a 4 proyectos, pero entendemos que a veces la congestión organizacional y a veces también ganarse el derecho ante los directivos te aprueban solo 1 o 2 proyectos. Entonces, importante que vayan viendo cómo se les abre el apetito y dicen, vamos a hacer nuevos negocios, súper chévere, le creo al tema de tenemos que encontrar nuevas fuentes de ingreso,
¿Qué hago? Para eso está el método lo estamos poniendo a disposición de ustedes a través de Compensar con este programa de desarrollo de nuevos negocios, con una promesa muy clara de que ustedes en 16, 18 semanas se puedan comprometer con sus directivos en presentarles un concepto de negocio. ¿Listo? Pero entonces uno dice, pero yo no tengo ideas, o la organización no tiene ideas. ¿De dónde saco las ideas de nuevos negocios para meterme en programas de este estilo? Les cuento que no es tan complejo en fases iniciales. Hay una que es bien interesante y es, ¿de dónde genero ideas de nuevos negocios? Hay una que se llama capacidades organizacionales o lo que uno conoce como ventajas injustas. Esas son habilidades muy puntuales que tiene tu organización. Ahorita les decía, casualmente es una organización que tienen un fondo de empleados donde tienen no sé cuántos empleados que con sus familias suman 2.000, 3.000 personas, con los que han estado en los últimos 5 o 6 años trabajando. Ustedes tienen toda una data hermosísima de comportamiento, tienen cercanía con ese mercado. Eso, por ejemplo, es una ventaja injusta. ¿Por qué llama ventaja injusta? Es injusta para los demás, porque la tiene usted y ellos no. Y si usted entra en un negocio con esa ventaja injusta, puede construir un negocio y no entra perdiendo, entra como fortalecido a esa industria. Lo que les decía, entonces, mi ventaja injusta, tengo acceso a un segmento de mercado muy puntual. Perfecto. ¿A dónde me meto? Vamos a hacer fintech, vamos a hacer una bolsa de préstamo, vamos a hacer una bolsa de financiación. Yo no me sé el tema tecnológico, no importa, ponemos a un equipo a investigar qué plataformas tecnológicas hay, evaluamos costos-beneficios, presentamos la gestación del negocio y se la presentamos a los directivos. Ese es un ejemplo. Otro, ideas rumiantes. No se imaginan ustedes la cantidad de ideas de nuevos negocios que se hablan en los comités de presidencia, en las juntas directivas, en los comités directivos, y nunca nadie los lleva adelante. Pues normalmente uno lo que hace es un barrido con los directivos y les pregunta de frente, vení, ¿qué idea de nuevo negocio se te ocurre que hayamos conversado? Y las recoge. ¿Por qué las llaman rumiantes? Porque siempre están por ahí en la organización, pues nadie las coge. Referentes en la industria de sus portafolios. Supongamos, ustedes dicen, yo soy hago parte de la industria de la salud y estoy en un segmento muy puntual. Hacen una pequeña investigación, miran qué otras empresas similares a ustedes hay en el medio, cercano, un poco lejano, investigan un poco de dónde están invirtiendo y qué negocios están desarrollando, y eso les puede dar luces a ustedes de que si esa organización que tiene ciertas habilidades entró a ese negocio, es muy factible que ustedes posean unas habilidades iguales o similares y puedan explorar negocios similares. Miren que las ideas realmente están ahí. No sabemos si la idea va a ser buena o mala, de eso no se preocupen. El proceso se encarga de ir dándole forma a la idea para encontrar un espacio lo suficientemente sexy. Y investigación, si tienen investigaciones dentro de su organización que no le han hecho una aplicación a la tecnología, entonces también se puede hacer. No es usual, esta escasea muchas en las empresas. Y el descreme organizacional, hemos llegado inclusive a abrir sesiones de ideación para pedirle mediante técnicas y métodos para decirle a la organización, propongan ideas de nuevos negocios. Se sorprenderían que el problema no es que haya ideas, el problema es que no hay suficiente gente para estudiar la idea, para convertirla en un proyecto, para poder presentarlo. Al final, todas esas ideas, si ustedes las recogen, llévense esta herramienta, sencilla, simple, pero asimismo poderosa. Cogen cada una de esas ideas, vaga, borrosa, como se las entregan, donde apenas es un bullet, y lo único que tienen que hacer es analizarla y preguntarse, si desarrollamos esto, estaríamos entrando a un nuevo mercado, a mi mismo mercado, me estoy yendo a extensiones de mi mercado, y por un lado tienen el eje Y, que hace es la distancia con el mercado de ustedes hoy. Hoy, listo. Y el eje X, lo que se pregunta es qué tan novedoso sería, pues, pero novedoso para ustedes, sacar productos de este estilo. Realmente lo mismo que hacemos, es un poquito diferente, es muy diferente, es completamente extraño. Ustedes ahí tienen un eje X. Solo con eso ustedes pueden clasificar el portafolio de ideas y empezar a decir, ve, tenemos 5 ideas en horizonte 2, 3 en horizonte 3. Todas las ideas de horizonte 1 no son negocios. Normalmente las ideas de horizonte 1 son para más de lo mismo, pero mejor. Desarrollo de producto, desarrollo de línea, profundización. Eso le pertenece a áreas funcionales. Pero los negocios de horizonte 2 y 3 realmente son ideas que
implica la construcción de casos de negocio, análisis, implica emprendimiento corporativo. Horizontes 2 y 3. Listo, llévense esta herramienta. Esta herramienta le permite a uno entender cuando una idea está dentro de la caja o fuera de la caja. Lo que está dentro de la caja sí cae en horizonte 1, lo que está por fuera de la caja es todo lo que esté horizonte 2 y 3. Entonces, llévense esta herramienta, porque se lleven algo puesto hoy, queda para ustedes. Este tipo de herramienta la pueden aplicar no solo para ideas, sino también para proyectos. Ustedes también pueden decir, traigan el portafolio de proyectos que estamos haciendo en la empresa. Vuelve y aplican la herramienta. Y eso les va a permitir a ustedes entender si la organización está completamente concentrada en el core o está haciendo apuestas de sostenibilidad. Es decir, apuestas de desarrollo de nuevos horizontes. Perdón por acá. Una duda. Lo enfocas más en ideas nuevas, proyectos nuevos, no se puede reestructurar las que ya tienes, ya que hay un camino avanzado con ellos. ¿Cómo conocer nuestro mercado? Ok. En las fases iniciales no sean muy rigurosos con las ideas porque no hay información. Traten de entender lo que está escrito ahí sabiendo que hay escasez de información. Les cuento que normalmente en las fases iniciales, para la clasificación de ideas, es bueno invitar a los que mayor conocimiento empresarial tengan, los más antiguos, lo que podemos decir como los perros viejos, los que tienen más olfato de negocio. Porque cuando le presentan una idea que le falta información, uno con su conocimiento dice, ok, esto como está aquí no da, pero si lo hacemos así es muy factible que sea de horizonte 2 y 3. Siéntanse libres. Las ideas, es que, perdón que a veces me rego con esto, hay una obsesión impresionante porque a uno le presenten una idea y ya tiene que tener balance, estado de resultados, flujo de caja, proyecciones de inversión. Eso no existe. Cuando uno evalúa ideas, debe entender que es una idea, es un fragmento de idea realmente. Porque trátenla como fragmento de idea, siempre hago campaña con esto. Cuando usted dice, te voy a presentar un fragmento de idea, llega el killer idea y dice, pero le falta esto, esto, otro. Perfecto. Al ser fragmento, le falta otros pedazos. Cada que le tiran, lo único que están haciendo es crear un fragmento más grande. Eso ayuda a frenar un poquito a los killer idea. Pero como les digo, ustedes pueden reinterpretarla, hacer una lectura a medias, no importa. En las fases iniciales es simplemente organizar portafolios de ideas rápidamente y ver un poquitico de ideas sobre las cuales valdría la pena empezar a trabajar. La única forma de saber si una idea es buena o mala es investigándola, no hay de otra. Asignando personas para que la investiguen y con datos, con pruebas, con testeos, pues me confirmen si era buena o mala. Pero una idea de por sí es difícil que hagan este análisis muy riguroso. Los proyectos nuevos no se pueden reestructurar los que ya tienen. Claro que pueden reestructurar. Uno con sus ideas, sus proyectos, hace lo que quiera. Eso no importa. Estábamos trabajando en un proyecto, pero ahora lo vemos así. Ok, es otra es la evolución. Entonces, venga, pongámoslo en el escenario y miramos a ver qué hacemos. Entonces, siéntanse tranquilos con ese. ¿Listo? ¿Cómo arrancamos? O sea, supongo que ustedes ya tienen claro, los accionistas y me piden crecimiento, yo de dónde voy a sacar eso, tenemos que meternos en exploradores, no podemos quedarnos solo en explotación. Hay muchísimas herramientas para exploración, desde Compensar y con 10X le apostamos mucho al intraemprendimiento porque desarrolla su propio talento humano, le sirve para conservarlo, proyectarlo. Y empezamos a tener portafolios de ideas y ya empieza uno a ver por dónde es que coge todo esto. ¿Qué sigue? Sigue empezar a prepararse y a visualizar, porque los proyectos no se ejecutan solos. Y las consultorías no hacen magia. O sea, si ustedes no logran asignar recursos, pues los proyectos no se van a hacer. Es importante. Aquí les ponemos unas que son como las apuestas mínimas. Si ustedes quieren apostar más, perfecto. Recomendaciones cuando uno arma equipos de estudio de proyectos de desarrollo de nuevos negocios. Mínimo, 2 personas. Ideal, 4. ¿Por qué 2 personas? ¿Por qué 4? Simplemente piensen en el proyecto. Si usted tiene 4 personas y uno se enferma o sale a vacaciones, pues las cargas se pueden distribuir y los proyectos pueden seguir avanzando. Si usted tiene pues 2 personas y uno se enferma, lo más seguro es que el proyecto se frena. Perfecto, o sea, eso no... queda claro que uno debe tener un equipo. Más de 4, no, porque ya el equipo queda con vicepresidencia junior y eso es una pérdida de tiempo. Con 4 es más que suficiente.
con 2 es lo mínimo funcional. Algunas recomendaciones, digamos, pero esto siempre tendrá su bemol, pues depende de su organización. Usualmente no metemos gerentes a los equipos de estudio de proyecto. ¿Por qué? Porque su agenda daña todo. Muchas veces en las organizaciones molesto y les digo, si usted se quiere tirar un proyecto, meta un gerente dentro del equipo. Con eso garantiza que el proyecto siempre va a estar atrasado. Otra cosa es que los gerentes sean patrocinadores, personas a las que les pedimos 20, 30 minutos a la semana para escuchar su opinión, para que nos den algo de alineación estratégica y sobre todo, por si necesitamos acceder a información o a cosas extras, normalmente los gerentes nos ayudan a fluir. Entonces los ponemos desde patrocinadores. Mínimo un 20% a la semana, mínimo. Lo ideal es moverse entre un 40 y 60%. Si ustedes ven la mayoría de literatura de desarrollo de proyectos de nuevos negocios, todos le apuntan a mínimo 2 días a la semana. Pero ¿qué es lo que pasa en realidad en las organizaciones? Si a duras penas te dan un día a la semana, pedir 2 es casi que un imposible. Entonces, recomendación, primero solicitar un día a la semana, recorrer el ciclo, presentar los proyectos y parte del aprendizaje, pero ya con evidencia, es que en un segundo ciclo, en un tercer ciclo, les puedan asignar un poco más de tiempo de la gente. No recomendamos un 100%, entre otras porque hay unas técnicas que se llaman o están asociadas a permitir que los proyectos evolucionen en tiempos libres e inclusive que interactúen con la operación. Pues a veces un 100% no significa que el proyecto avance. Muchas veces el proyecto requiere interactuar con clientes y si tú tienes la gente 100%, depende de la agenda de los clientes, entonces ahí se pierden tiempos. Un día a la semana es más que suficiente, ideal 2. Con esa reflexión o con esa como preparación, recuerden que eso es por proyecto. Se arman 2 proyectos por cada proyecto. Entonces, con esa primera mirada y con ese, digamos que este primer pedacito de visión, ¿qué les recomendamos? Ingresen al link, soliciten información, porque ustedes por venir por parte de Compensar tienen unos precios especiales. Entonces, en la medida que ustedes nos contacten, les enviamos información y aclaramos dudas para que tengan un espacio 1 a 1. Ventajas de estos programas. La verdad, se suman a más de 150 empresas en el país que en los últimos 4 o 5 años vienen en la exploración permanente de negocios. Les digo, la tasa de éxito de estudiar proyectos de manera rigurosa tiende a ser mucho más alta por lo mismo, porque ustedes contarían con más recursos, no solo desde la asesoría de la consultoría, sino que un proyecto desarrollado en una organización que ya existe tiende a fluir. Se pueden comprometer con sus directivos que en 4 meses, máximo 5 meses, pues hacen una apuesta ahí eventualmente, les estarían presentando los primeros conceptos de negocio para escuchar el aval de ellos. En el camino les daremos algunas pautas, algunas pistas para que aprendan también a gestionar a sus directivos para este tipo de proyectos. Entonces, preguntas, si tienen algo, porfa, aquí en el chat. Igual me encantó que han estado por aquí preguntando o conversando. Y si les parece, yo veo por aquí, todos en el teclado, los que quieran participar. ¿Qué queremos compartir con ustedes? Queremos compartir con 3 empresas, una sesión de asesoría, una conversación con alguno de los especialistas, donde podemos hablar de N cosas. Realmente lo organizamos entre ustedes y nosotros, que es bueno escuchar a personas que han estado navegando entre organizaciones, implementando sistemas de innovación, desarrollando negocios, que tengan ustedes un referente que les pueda ayudar. Voy a hacer una pregunta y los primeras 3 personas que contesten de empresas distintas, porque la asesoría finalmente se le da a la empresa, entonces serían los ganadores. Listo, voy a hacer una pregunta dificilísima, no, voy a hacer la fácil. Les pregunto, desde esa teoría de horizontes, horizonte 1, horizonte 2, horizonte 3, ¿dónde es que están ubicados los nuevos negocios? No, yo veo. Bien, hoy están disparados, muy bien. Listo, equipo, el equipo técnico. Ya les toca a ustedes ayudarme aquí con
porque yo veo solo los nombres, entonces no veo las empresas. Ya varios nos contestaron. Realmente los nuevos negocios están en el horizonte 2 y 3. En el horizonte 1 está la operación, está el core. Entonces, normalmente ahí no está el nuevo negocio. Están los mismos negocios, profundización del mismo negocio, consolidación del mismo negocio. Los nuevos negocios están en horizontes 2 y 3. Listo. Son las 12 del día, tienen el link, se les va a mandar la información. Si tienen dudas, siéntanse en libertad de contactarnos. Vamos a estar comenzando prontamente con el programa. Es un programa que vamos a hacer de manera virtual, guiándoles a ustedes los equipos, haciéndoles seguimiento. Toda esa información se las compartimos. Porfa, escríbanos, solicítenla, y esto es con cupo limitado, o sea, esto no es abierto, gigantesco, esto tiene está limitado a cierto número de empresas. Entonces, porfa, si quieren, apresúrense a solicitar información para poder como abrir el espacio y ayudarlos también internamente a escalar el tema si tienen que escalarlos. Entonces, que tengan un resto de semana excelente, espero se hayan entretenido. Queríamos compartir un poco de lo que hay detrás del mundo de desarrollo de nuevos negocios, abrir el apetito y decirles, si tiene apetito, acá hay 2 organizaciones que están dispuestas a acompañarlo. Entonces, felicitaciones a ustedes por sacar este espacio, que tengan un muy buen almuerzo y un feliz resto de semana. Un abracito, chao.